Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el libro de Éxodo. Nos encontramos en el capítulo número 15 del libro de Éxodo y este día vamos a continuar con los versículos que corresponden, ya que vamos avanzando versículo a versículo en este estudio. Comenzamos desde el capítulo 1 hace ya varios meses digo yo, pero quizá ya más de un año, no sé. Pero vamos a leer lo que hoy corresponde. Libro de Éxodo, capítulo número 15, y leemos la palabra de Dios del versículo número 19 en adelante. Cuando los caballos y los carros del faraón entraron en el mar con sus jinetes, el Señor hizo que las aguas se les vinieran encima. Los israelitas, sin embargo, cruzaron el mar sobre tierra seca. Entonces Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó una pandereta y mientras todas las mujeres le seguían danzando y tocando panderetas, Miriam les cantaba así: canten al Señor, que se ha coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes. Moisés les ordenó a los israelitas que partieran del mar Rojo y se internaran en el desierto de Sur. Y los israelitas anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mara, lugar que se llama así porque sus aguas son amargas, y no pudieron apagar su sed allí. Comenzaron entonces a murmurar en contra de Moisés y preguntaban: ¿qué vamos a beber? Moisés clamó al Señor y él le mostró un pedazo de madera, el cual echó Moisés al agua, y al instante el agua se volvió dulce. En ese lugar el Señor les puso a prueba y les dio una ley como norma de conducta. Les dijo: yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. Después los israelitas llegaron a Elim, donde había 12 manantiales y 70 palmeras, y acamparon allí cerca del agua. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. La semana anterior estuvimos viendo la parte donde encontramos el canto de Moisés, el cual se nos dice que él entonó después que el Señor hubo destruido a los ejércitos de Faraón, a sus carros y a sus jinetes, al quedar sepultados en las aguas del Mar Rojo. Hoy continúa ese relato y en el versículo 19 que hemos leído lo que tenemos es una reiteración de lo que ya se nos ha dicho varias veces también con anterioridad. Y es que los caballos y los carros del faraón entraron en el mar con sus jinetes y el Señor hizo que las aguas se les vinieran encima, en tanto que el pueblo de Israel pasó como por tierra seca el Mar Rojo. Eso, como digo, es solo una repetición de algo que de hecho ya se había dicho y repetido en pasajes anteriores. Lo novedoso es que en el versículo 20 se nos dice que entonces
Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó una pandereta y comenzó a cantar, como lo vamos a ver dentro de un momento. Aquí hay algunos elementos que hay que mencionar. En primer lugar, se nos dice que Miriam era la hermana de Aarón, pero debemos recordar que Aarón a su vez era el hermano mayor de Moisés. Consecuentemente, Miriam era también hermana mayor de Moisés. Pero usted puede ver que no se dice que ella sea hermana de Moisés, sino que se dice que es hermana de Aarón. Eso es así porque en la antigüedad se acostumbraba mencionar a las mujeres siempre relacionándolas con su padre, con un pariente hombre cercano, y si tenía hermanos mayores, entonces relacionadas con ese hermano mayor. Como Moisés no era el hermano mayor de Miriam, era menor que ella. El mayor era Aarón. Por eso es que siguiendo esa costumbre se nos dice que Miriam era hermana de Aarón, pero consecuentemente ella también era hermana de Moisés. Ahora, Miriam es un nombre que llegó a ser hebreo, pero que realmente en su origen no es hebreo. No hay una seguridad en los especialistas acerca que si el nombre de Miriam es un nombre egipcio. Si lo fuera, entonces Miriam lo que significaría sería amada. Pero también hay otra corriente que dicen que Miriam era un nombre de origen ugarítico, de lo cual pues estuve hablando del ugarítico un poco la semana anterior, de las conjugaciones verbales ugaríticas. Entonces, si fuera cierto que el nombre Miriam es de origen ugarítico, en ese caso lo que significaría es enaltecida. Ahora, Miriam es el nombre que al traducirlo al griego se convierte en María. Y por eso es que usted puede encontrar traducciones de la Biblia al español donde verá que no dice que Miriam tomó la pandereta y se puso a cantar, sino que dice que María. Pero es por la misma razón, porque Miriam, independientemente que su origen haya sido egipcio o haya sido ugarítico, llegó a convertirse en un nombre hebreo. Y como hebreo, luego pasó a ser María. Y María, algunas veces, hay también algunas traducciones, hay que decirlo, de la Biblia que conservan la forma hebrea aún en el Nuevo Testamento, aún cuando está escrito, sabemos que fue escrito en griego, ¿no? Y así, por ejemplo, se dice que la madre de Jesús se llamaba Miriam, pero es por eso, porque en hebreo es Miriam, pero en griego es María. Ahora, otra cosa interesante de este versículo 20, bueno, antes quizá debo añadir que esta es la única vez en todo el libro de Éxodo que se menciona el nombre de Miriam. No va a volver a aparecer, sino que lo vamos a encontrar hasta en el libro de Números, que es cuando se produce la rebelión de Miriam y de Aarón contra su hermano Moisés. Ahora, en el capítulo 2 de este libro de Éxodo, usted recordará que fue hace meses, ¿no?, que pasamos por ahí, pero ahí se relataba de cómo el niño Moisés, cuando es colocado en el arca y luego en el Nilo, dice que su hermana estuvo pendiente de él. Se cree que esa hermana era Miriam, pero ahí en el capítulo 2 no se dice el nombre de ella.
Por eso le digo, esta es la única vez que aparecerá el nombre de Miriam en el libro de Éxodo. El otro elemento interesante es que dice que ella era profetisa. Y esta es la primera vez en la Biblia que aparece el término profetiza, que así como en el caso del hombre se le llama profeta, a la mujer se le llama profetisa. Y en la Biblia aparecen varias mujeres profetisas, pero la primera mención que se hace de alguien que era profetisa es de Miriam, la hermana de Aarón y de Moisés. Ahora, usted puede ver, no se nos dice qué decía ella, cómo ejercitaba ese don que Dios le había dado de ser profetisa. Simplemente dice que era profetisa y eso es todo. Ahora, esto dice algo interesante, y es que había una visitación de Dios sobre el pueblo de Israel, y esta visitación se manifestaba de maneras diversas, no solamente a través de Moisés, que era el hombre de Dios en el momento, sino que también se manifestaba de otras maneras, como lo estamos viendo en el caso de Miriam, que llegó a convertirse en una profetisa. Luego dice que ella tomó un pandero y mientras todas las mujeres la seguían danzando y tocando panderetas, ella cantaba. Es decir, que quien va dirigiendo a las mujeres es Miriam. Esto uno lo comprende si toma en cuenta que las costumbres de la época era que llevaban a las personas a adorar de manera separada. Es decir, los hombres adoraban a Dios por un lado, las mujeres adoraban a Dios por otro lado. Entonces, como que las mujeres de Israel vieron en Miriam, porque era la hermana mayor de Moisés y además era profetisa, como la persona natural sobre la cual caía cierto liderazgo. Y por eso es que dice que es ella quien las dirigía en el uso de las panderetas, de la danza y del canto. Y el canto, ahí tenemos lo que ella cantaba. Decía: canten al Señor que se ha coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes. Si usted es observador, se dará cuenta que eso que se nos dice que Miriam cantaba es idéntico a lo que dice el versículo 1 de este mismo capítulo 15, que es donde comienza el canto de Moisés. Porque dice el versículo 1: cantaré al Señor que se ha coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes. Y luego dice que Miriam cantaba: canten al Señor que se ha coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes. Es decir, es lo mismo. Lo único que cambia es el modo del verbo. Porque mientras en el versículo 1 dice cantaré, Miriam usaba el modo imperativo porque dice canten al Señor. Esto ha llevado a pensar que el canto de Miriam, y que al mismo tiempo es el versículo 1 del canto de Moisés, se convirtió como en un estribillo en donde una parte cantaba, probablemente los hombres, algunos versículos, bueno, lo que hoy llamamos nosotros versículos de este canto de Moisés, y luego venían las mujeres y respondían diciendo: canten al Señor que se ha coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes. Los hombres decían: el Señor es mi fuerza y mi cántico, Él es mi salvación, Él es mi Dios y lo alabaré, es el Dios de mi Padre y lo enalteceré.
Y las mujeres repetían: canten al Señor, que se ha coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes. Y luego los hombres continuaban: el Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. Y las mujeres respondían: canten al Señor, que se ha coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes. Así era como ellos entonaban este canto, y eso mismo ha llevado a algunos estudiosos de la Biblia a considerar que el origen, o lo que dio paso al que conocemos ahora como canto de Moisés, fue ese canto de Miriam, que sobre ese canto de Miriam fueron añadiendo y añadiendo y añadiendo cada vez, llamémoslas así, más estrofas en ese canto, hasta llegar a la parte final del canto de Moisés, que, como le dije, ya ni siquiera pertenece a la época de Moisés, sino que ya se traslada a la tierra conquistada después de Josué, y habla incluso de pueblos que ni vivían allí en la época cuando ellos pasaron el Mar Rojo. Bueno, eso es en cuanto al canto de Miriam, y esa sería la fiesta que ellos hicieron, y es lo que mencionaba en la última oportunidad, que esta es la primera vez que vemos a Israel cantando, porque todo lo anterior ha sido lamentos, ha sido clamor, ha sido llanto, ha sido súplica, pero ahora por primera vez están cantando porque la liberación del Señor se ha completado. Ahora, en el versículo 22 dice: Moisés les ordenó a los israelitas que partieran del Mar Rojo y se internaron en el desierto de Sur. Cuando allí dice que se internaron en el desierto de Sur, tenga cuidado que no está hablando de una orientación geográfica, de un punto cardinal, porque no dice el desierto que estaba al sur, no dice eso, sino que dice al desierto de Sur. Así se llamaba, Sur. Lo que ocurre es que Sur lo que significa es pared o muralla. Entonces ese desierto al cual se adentraron, y luego dirá que caminaron por 3 días, se llamaba así, se llamaba muralla o se llamaba pared. Ahí sí ellos verdaderamente han salido ahora de Egipto, y esta sería la primera jornada. Caminaron saliendo del Mar Rojo bajo la orden de Moisés y comenzaron a internarse en ese desierto que en esa época se llamaba Sur. Hasta el día de hoy no se sabe cuál era ese desierto, sobre todo porque en esa época las personas tenían otros conceptos. Ellos, por ejemplo, tenían la idea que los desiertos eran sin fin, que se podía caminar y caminar y caminar por un desierto y que usted nunca iba a llegar al fin. Hoy nosotros sabemos que los desiertos pueden ser muy grandes, pero tienen un principio y tienen un final. Por eso es difícil poderse ubicar exactamente a qué se referían ellos. Ahora, dice la continuación del versículo 22: y los israelitas anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Vea que era una experiencia totalmente nueva la que Israel estaba teniendo, porque por un poco más de 400 años ellos habían vivido en Egipto, y Egipto era un vergel. Egipto era un lugar donde abundaba el agua potable, era, como se lo he dicho en otras ocasiones, el granero del Medio Oriente de aquella época. Es decir, ellos vivían por 400 años, habían vivido en tierra muy fértil, en abundancia de agua. El Nilo se desbordaba, pero eso era para ellos
muy beneficioso, porque cuando el Nilo se desbordaba, entonces no solo daba humedad a los campos, sino que además les traía nutrientes que el Nilo, uno de los ríos más largos del mundo, había venido recogiendo a lo largo de su paso. Eso hacía que ellos pudieran tener cosechas excelentes. Allí es donde habían vivido por 400 años, pero ahora están en el desierto. Y ahí la cosa es totalmente diferente, porque dice que caminaron por 3 días sin encontrar agua. Caminar por 3 días no era, hermanos, ¿cómo le diría? Algo que uno diga, qué barbaridad, ¿no? Dentro de Egipto ellos podían caminar 3 días y sin problemas. Pero aquí no era los días que caminaban o el hecho de caminar. El problema acá era que no había agua, que es una característica del desierto. Porque ellos eran gente de ciudad. La gente que vive en el desierto, porque hay gente que vive en el desierto, y prueba de eso es que los madianitas, donde Moisés había vivido por 40 años, eran clanes familiares que vivían en el desierto. Y ahí es donde Moisés se casó. Y ahí es donde tuvo sus hijos. Por 40 años Moisés había vivido en el desierto. Él estaba acostumbrado a eso. Más adelante, creo que es en el capítulo 18, vamos a llegar al punto cuando el suegro de Moisés viene a encontrarlo. Jetro, como es uno de los 3 nombres que el libro de Éxodo le da. Pero Jetro era un madianita, ya anciano, y que toda su vida la había vivido en el desierto. Sí se puede vivir en el desierto, lo que pasa es que es aprendido a vivir ahí. Entonces cuando Jetro viene y encuentra a Moisés, no le dice, pero Moisés, ¿y qué haces con tanta persona en un desierto? ¿Cómo vas a hacer con el agua, con el alimento? Esa no es la preocupación de Jetro, porque habiendo él vivido toda su vida en el desierto, él sabía que se puede vivir en el desierto. El ser humano se adapta a todo. Se adapta a todo. Pero los israelitas no estaban adaptados. Entonces, esa experiencia de caminar por 3 días sin encontrar agua, se los acabó. Se los acabó. Cosa que para Moisés no era problema, porque él había vivido 40 años en el desierto. Y él sabía cómo manejar ese tipo de situaciones. Es decir, que ya Moisés estaba entrenado en la vida del desierto. Por decirlo de una manera popular, ya Moisés había pasado allí por donde asustan. Pero los israelitas no, era primera vez. Y al faltarles el agua, ellos, claro, se sintieron incómodos. Hermanos, si nosotros que vivimos acá en la ciudad, cuando no llega agua a su casa por 3 días, bueno, con un día que no llegue, ya usted se siente incómodo. Dice, ¿y cómo voy a hacer para lavar? ¿Y cómo voy a hacer para bañarme? ¿Y cómo voy a hacer para cocinar? ¿Y si son 2 días? ¿Y si son 3 días? Cada vez es peor. Y eso que estamos en la ciudad, pero ¿y en el desierto? Israel no pudo manejar esa situación. Nosotros no podríamos, porque también vivimos en ciudades. Entonces, ¿qué sucede? Que caminaron y caminaron, pero al 3er día llegaron a un lugar donde sí había agua. Y entonces los israelitas se alegraron y dijeron, ah, qué bueno, nos tocó aguantar, pero hemos llegado finalmente. Y dice el versículo 23, llegaron a Mara, que significa amarga, lugar que se llama así porque sus aguas son amargas, y no pudieron apagar su sed allí. Es decir, que estas aguas seguramente
pasaban o estaban en algún área donde había ciertos minerales que hacían que el agua fuera amarga y no podían ellos beberla ni apagar su sed. Eso es como que si usted estuviera muy sediento y lo que tiene es agua de mar. Muy sediento puede estar usted, pero no la va a beber, porque sabe que no solo es dañino para su salud, sino que además no le va a apagar la sed. Entonces, a los israelitas eso les pareció una broma muy pesada, y que si era Dios quien los estaba llevando ahí, no les agradó que Dios los tratara de esa manera, porque supuestamente habían llegado a un lugar donde había agua, donde iban a descansar, pero no es así. La única agua que había estaba amarga, no se podía beber, no podían satisfacer la sed que llevaban ellos, sus niños, sus animales. Y a veces así es en el peregrinar de la vida cristiana, que cuando nosotros creemos que hoy sí ya viene la bendición de Dios, resulta que nos damos cuenta que lo que creíamos que era la bendición de Dios son aguas que no se pueden beber. Y entonces viene la decepción, porque no entendemos lo que Dios está haciendo. Y entonces decimos, bueno, si Dios me ama, ¿por qué me lleva a esta situación? Si Dios realmente tiene cuidado de mí, ¿por qué me trae a una condición en la cual no puedo beber del agua? O no puedo tener la respuesta a mi necesidad. La reacción de Israel, dice versículo 24, comenzaron entonces a murmurar en contra de Moisés y preguntaban, ¿qué vamos a beber? Esa, hermano, es la reacción. Esto ya es segunda vez que ocurre desde que salieron del Éxodo, porque cuando llegaron frente al mar y vieron que venía Faraón con sus ejércitos, ya murmuraron la primera vez contra Moisés y le dijeron, ¿para qué nos sacaste? Nos hubieran dejado en Egipto, porque allá por lo menos hubiéramos tenido sepulcros, pero aquí vamos a quedar tendidos en el desierto. Porque no sabían la liberación que Dios tenía para ellos. Pero hoy, otra vez, cuando las cosas no resultan como ellos esperaban, reaccionan murmurando contra Moisés. Y la queja era, ¿qué vamos a beber? ¿Qué cree Moisés que no nos da sed? Tal vez él está acostumbrado a aguantar sed, pero nosotros no, ni nuestros niños, ni nuestro ganado. Aunque Moisés sabía que el ganado puede sobrevivir en el desierto, solo hay que saber a dónde llevarlo. Pero ellos no tenían esa paciencia, y por eso es que están murmurando contra él. Y eso es lo que normalmente sucede con las personas cuando se enfrentan a condiciones en las cuales las cosas no son como esperaban. Cuando algo le sucede a usted que no era lo que usted esperaba de parte de Dios, la reacción natural es comenzar a murmurar. Y se puede murmurar de Dios, se puede murmurar de la iglesia, se puede murmurar de los pastores, se puede murmurar de los hermanos. Pero es como la forma en que la persona manifiesta su descontento. Aquel que pasa situaciones difíciles y que cree que ya Dios le va a responder, porque ve el manantial, pero cuando prueba el manantial es agua amarga, se molesta y comienza a murmurar, y murmura de quien se le ponga adelante. Y usted dice que el fulano aquí, que la mengana allá, que esto, que lo otro, que la iglesia, que para acá, que para allá, y está murmurando de todo. Pero es porque tiene un descontento, tiene un desánimo.
voy a decirlo así, una decepción con Dios. Y no porque Dios decepcione. Nosotros nos decepcionamos porque no tenemos la paciencia de saber esperar lo que Dios ha de hacer. Mire, en las manos de Dios estamos en buenas manos. No tenemos por qué desesperarlo y mucho menos murmurar. Moisés en aquella situación hace lo que va a ser la norma de él: orar a Dios. Es lo que hará siempre. Versículo 25. Moisés clamó al Señor y el Señor le habló y dice que le mostró un pedazo de madera, el cual echó Moisés al agua y al instante el agua se volvió dulce. Si usted me pregunta, ¿y qué tipo de madera era ese? No dice, ahí la Biblia no dice. Cualquier cosa que yo le diga es un invento. Pero realmente no importa, porque Dios utiliza diversos medios para hacer su obra sobrenatural. Recordemos, en época de Eliseo, la olla, la única olla de comida que tenían los hijos de los profetas, estaba envenenada. ¿Y qué hizo Eliseo? Colocó harina en la olla y el veneno desapareció. Hay otros pasajes de la Biblia en donde los hombres de Dios usaron sal, en otra ocasión usaron higos, en otra ocasión utilizaron un palo para el hacha que se había hundido. Es decir, que Dios tiene diversos medios, y aquellas cosas que nosotros ni imaginamos muchas veces son el recurso que Dios utiliza. Por eso le digo, ¿qué tipo de madera era? No importa. Es que podía ser cualquier cosa, lo que usted quiera, lo que a usted se le ocurra. Pero era solo un medio por el cual Dios demostraba que Él tiene poder para cambiar el agua amarga en dulce, para que su pueblo la pudiera beber. Y claro, cuando las aguas dejaron de ser amargas, entonces ellos la bebieron y fue la alegría, apagaron la sed, bebieron los niños, las mujeres, los ancianos, el ganado que llevaban. Pero cuando ya estuvieron satisfechos, dice la segunda parte de ese versículo 25, que en ese lugar el Señor les puso a prueba. Eso es lo que pasaba. Dios les estaba poniendo a prueba. Cuando Dios te pone a prueba a ti, murmuras, o como dice el libro de Lamentaciones, callas por si aún hay esperanza en Dios. Y en Él siempre hay esperanza. La Biblia dice que la esperanza no avergüenza. Y la palabra de Dios dice que cuantos confían en Él no serán avergonzados jamás. Jamás serán avergonzados. Todo había sido una prueba para ver si el pueblo tenía confianza en Dios. Y habían demostrado que no la tenían, porque terminaron murmurando. De igual manera, cada vez que nosotros murmuramos de Dios o de otra persona o de la iglesia o de lo que sea, no estamos pasando la prueba, porque la prueba se pasa favorablemente, positivamente, cuando esperamos en el Señor. Y uno dice, bueno, llegué hasta este punto, no tengo salida, no tengo que beber, pero mi confianza está en el Señor. Algo hará Él, y lo hará siempre.
Pero Dios también tenía, desde aquí Él ya va educando a su pueblo. Esta es la primera parte del viaje, fuera de Egipto. Y dice que el Señor los puso a prueba y les dio una ley como norma de conducta. Aquí les va a dar ya la primera norma de conducta. Versículo 26. Les dijo: yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. Entonces vea, la experiencia de las aguas amargas convirtiéndose en agua dulce no solo era una prueba, sino que era una figura, un modelo, un hecho que les iba a ilustrar y dejarles una enseñanza. ¿Y cuál era la enseñanza? Que así como Dios pudo convertir las aguas amargas en dulces, Él también podía la enfermedad cambiarla por salud en su pueblo. Hoy Dios no solamente se está revelando a su pueblo como poderoso, que ya lo hizo, como libertador, que ya lo hizo, como salvador, ya lo salvó. Hoy está mostrando una nueva faceta y es, como dice, yo soy el Señor que les devuelve la salud. Porque ¿qué es la enfermedad? Es la salud perdida. Pero Él dice, yo les devuelvo la salud. Él sana. La sanación es eso precisamente, que volvemos a tener salud después de haber estado enfermos. ¿Cuántos creen que Dios puede sanar? Él está diciendo aquí, yo soy el que les devuelvo la salud. Pero recuerden que ha dicho que es una norma de conducta. Es decir, que para que eso ocurra, ¿qué hay que hacer? Dice de nuevo el 26: yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz, hacen lo que yo considero justo, si cumplen mis leyes y mandamientos, yo les devolveré la salud. Hay gente que le reclama a Dios salud, pero no tienen ni el mínimo aprecio por la palabra de Dios, ni la conocen, ni la leen. Pero Él dice, si cumplen mis leyes y mandamientos, si escuchan mi voz, si hacen lo que considero justo, les devolveré la salud. Él no está diciendo que va a sanar a todo, a cualquier chillón que le pida sanidad. Él no está diciendo eso, sino que está diciendo que aquel que lleva una vida comprometida con Él, una vida comprometida con su voz, comprometida con su justicia, comprometida con sus leyes, comprometida con sus mandamientos, para esa persona, dice, le devuelvo la salud. Cuando usted está enfermo, no se trata, hermano, de andarle pidiendo a toda la gente, ay, ora por mí, ay, ora por mí, estoy enfermo, ay, ora por mí, ay, ora por mí, ay, ora por mí. Y cuando ya puso a orar a medio mundo, se va a dormir. No se trata de eso. Si usted está enfermo, comience a poner su corazón en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos da sanidad a nosotros. La palabra de Dios nos sana. Está enfermo, lea la palabra, pero no la lea como diversión o pasatiempo. Léala, como lo dijo el Señor, para escuchar mi voz, para hacer lo justo,
para cumplir mis leyes, mis mandamientos. Si lo hacen, no traeré sobre ustedes enfermedades, les voy a devolver la salud. Amén. Dice el versículo 27. Después de Mara, los israelitas llegaron a Elim, donde había 12 manantiales y 70 palmeras, y acamparon ahí, cerca del agua. Elim era diferente a Mara, porque este era un lugar donde dice que había 12 manantiales. Algunos han dicho el número 12 como el 70 son números simbólicos. Pero simbólicos o no, la realidad era esta, que en Elim habían varios manantiales, no solo uno. Porque recuerde que era una multitud la que iba con Moisés, alrededor de unas 300,000 personas. Entonces, había necesidad de abundante agua, y por eso dice que ahí en Elim habían 12 manantiales y 70 palmeras, es decir que estas les daban sombra. Ese era un buen lugar para descansar, y por eso dice que acamparon allí cerca del agua. Allí era casi como estar en casa, que tenían sombra, había vegetación, había agua, y no un manantial, al menos 12 manantiales. Había agua en abundancia. ¿Qué diferencia? Que después de Mara o amargura llegan a Elim. Elim lo que significa es árboles. Algunos creen que significa árboles altos, pero la idea fundamental es que es árbol. Recuerde que los nombres en hebreo no es que tengan un significado directo, sino que los nombres los ponían haciéndolos sonar parecido a otras palabras. Entonces se cree que el parecido de Elim es árboles, como el de Mara, el parecido es amargura. Pero no es que Mara signifique eso, no es eso, sino que así uno lo dice, pero en realidad es solo una similitud o un parecido fonético. En este caso de amargura y Mara, en hebreo por supuesto, y de Elim con árbol. Después de venir de Mara, de la amargura, ahora están en el lugar de árboles, donde hay agua y donde hay descanso. Así es la vida cristiana, hermanos. Vamos a pasar momentos de dificultad, vamos a atravesar valles en nuestro andar cristiano, pero después del valle habrá una colina del descanso. Después de Mara habrá un Elim, donde se llegará a descansar y a tener tranquilidad. Ya le he comentado que algunas personas que son muy meticulosas en el estudio de la palabra, sobre todo del libro de Éxodo, por los diferentes datos que se van dando, ellos incluso hasta llegan a sugerir el tiempo en que se fue dando cada una de las señales en Egipto, llamadas comúnmente plagas, ¿no? Aunque la Biblia solo a una le llama plaga. Así calculando, ellos consideran que Israel se detuvo un mes en Elim. ¿Y cómo no se iban a detener ahí si era el mejor lugar donde podían estar? Donde había descanso, donde había abundancia de agua. Así es la vida cristiana, le decía. Pueden haber momentos de escasez, momentos de sed, momentos de dolor, momentos en que usted se siente tan presionado que hasta murmura, hasta ofende a Dios. Pero luego Dios le dice: tranquilo, te estaba probando, pero ya vi que sos un ingrato. Pero como Dios es tan bueno, luego nos lleva a tranquilidad, a descanso, porque Él sabe que no somos de acero
y que tenemos un límite a nuestra resistencia, y por eso Él va combinando prueba con descanso, prueba con descanso, prueba con descanso. Pero así vamos caminando y caminando y caminando y caminando hasta que lleguemos a su reino. Así es. Por eso usted habrá escuchado, hermanos o hermanas, o quizás usted mismo lo ha dicho. Ha dicho: viera qué prueba la que estoy pasando. Ah, no se preocupe, hermano, eso significa que después le viene una bendición. Así dice la gente, pero ¿y eso de dónde lo sacan? De la experiencia, de la vivencia. Y que no es una cosa inventada, aquí lo tiene usted en la Biblia. Espero que a estas alturas ya se haya dado cuenta lo que significa Elim, ¿verdad? Porque hay gente que, como no lee la Biblia, creen que Elim son siglas de alguna asociación cooperativa de saber qué, ¿verdad? Así creen que sí. Y pregunta, dice: mire, ¿qué significan las siglas Elim? Evidencia que esa gente no lee la Biblia, no entiende. De ahí viene, o sea, esa es la razón de por qué, o sea, no solo nuestra denominación, sino que otras iglesias, hay muchas iglesias en el mundo que se llaman Elim y que no tienen relación orgánica con nosotros. En Inglaterra hay una iglesia, en Londres, que para los parámetros europeos es una iglesia grande, se puede decir. Pequeña para Latinoamérica, pero para Europa es una iglesia grande y se llama Elim. Es un ministerio fuerte. Y muchas veces a mí me han preguntado que si la Elim de Inglaterra es la misma nuestra. Y nada que ver, pero es por eso, porque el nombre Elim es muy, muy usado. ¿Pero por qué se usa mucho? Por eso, por lo que significa. Porque es un lugar de descanso y de agua abundante. De agua abundante donde podemos saciar la sed espiritual. Entonces, Dios nos prueba en el camino. Y las pruebas se aprueban esperando en el Señor, no murmurando, no señalando, no peleándonos con medio mundo, sino que esperando en la confianza que Dios tiene un plan y algo grande con lo que Él se va a manifestar a nosotros. Esperemos ese momento, que ya llegaremos a nuestro Elim, donde vamos a descansar de 3 días de camino sedientos y de un lugar donde las aguas serán amargas. Y no olvidemos que si somos fieles al Señor, Él dice: yo te devolveré la salud. Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Quiero invitar a aquellas personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador, pero usted ha escuchado hoy la palabra de Dios y a través de ella usted se da cuenta que el Señor en su bondad tiene para cada uno de nosotros una promesa, y es que Él nos devolverá la salud si nosotros podemos confiar en Él, si podemos esperar, que aun cuando no conocemos los planes de Él, pero que tiene un plan, lo tiene. Y es una cuestión de fe, de esperar, aunque la espera no es agradable, pero sabemos que adelante de nosotros habrá un lugar de manantiales, de palmeras, de árboles, donde descansaremos. Y eso debe animarnos a seguir caminando. Quiero invitar entonces, si hay algún amigo o amiga que por primera vez necesita creer en el Señor Jesús, hoy es un buen día, el mejor día para que usted pueda dar este paso de fe. Invito entonces todas aquellas personas que hoy necesitan recibir al Hijo de Dios, pónganse en pie, por favor.
ahí en el lugar donde está. Si usted entregará su vida al Señor, póngase en pie. Queremos orar por usted. Con toda confianza, cualquier amigo, amiga que hoy necesita venir al Señor, póngase en pie, vamos a orar. Hoy es cuando la gracia del Señor le espera con brazos abiertos. ¿Necesita usted venir? Póngase en pie. Venga, vamos a orar. Es el momento. Cualquier amigo o amiga que necesita venir al Señor puede ponerse en pie. Le invito para que venga. Si se encuentra enfermo, Dios está dispuesto a devolverle la salud, porque Él es el Dios poderoso que nos creó y Él conoce nuestros cuerpos y consecuentemente nos puede sanar y quiere sanarnos. Pero Él nos pide amor por su palabra, apego a su palabra, apego a su justicia. Y Él dice: yo te devolveré la salud. Pero no solo la salud, nos ofrece el perdón de pecados, la salvación, la vida eterna. ¿Necesita usted tener esto? Póngase en pie. Venga. Es su momento. Quiero invitarle también, si usted es un cristiano que se alejó del Señor, pero hoy necesita reconciliarse con Él, póngase en pie también. Los hermanos o hermanas que necesitan reconciliarse, póngase en pie para que oremos por usted. Venga con confianza. Es mejor venir a Él porque muchas veces Él nos está probando. Las murmuraciones, las quejas, la pérdida de la esperanza, en realidad no van a resolver nada. Pero el esperar en el Señor es la clave para que las aguas de amargura se transformen en aguas dulces. Dios puede hacerlo y quiere hacerlo. Ven a reconciliarte con Él. Ponte en pie. Voy a finalizar, hago la última invitación a alguna persona que por primera vez necesita venir al Señor. Póngase en pie. O si se va a reconciliar, póngase en pie y venga. Venga, es su momento para que lo haga. Y Él dice: yo te daré la salud. A usted que nos ve por televisión, le invito para que abra su corazón y reciba al Señor, quien es su Salvador y al mismo tiempo su sanador. Oremos. Señor, te damos las gracias porque eres bueno y lleno de misericordia. Y tú, Señor, nos das la gran promesa que en ti tenemos salvación, perdón. Queremos, Padre, rogarte que en tu bondad podamos amar tu palabra, pues amando tu palabra y amando lo que es justo, tú nos dices que nos devuelves la salud. Ayúdanos entonces a que tu palabra se encuentre siempre en el centro de nuestro corazón. Te rogamos por aquellos que a través de radio o televisión abren sus corazones a ti. Perdónales, dale vida nueva, o si se reconcilian, de igual manera que puedan tener una experiencia renovadora de salvación. En ti está nuestra confianza. Por Jesús nuestro Salvador lo pedimos.
Amén.